Bienvenidos detrás de las máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Hablamos de teatro y esta vez con una obra, yo diría, bien especial, porque no es propiamente teatro en el sentido tradicional. Es una danza, tiene origen en Europa y tal vez nos van a contar también en otros continentes. Llega a Chile, es estremecedora. Yo la conocí y lo puedo contar en breves minutos. No en zonas turísticas de España, en Cádiz, en un barrio donde se celebraba un aniversario de algo ahí, y se presentó toda la gente que vivía ahí en diferentes manifestaciones de la danza. Lo que recuerdo yo, al cante lo nombraban, al jale, por el aplauso, nombraban a las personas. Preciosos, chicos de 5, 6, 8 años hasta adultos y señoras, algunas de ellas hasta de 60 o 70 años. Estremecedor realmente, una catarsis social, musical, cultural. Algo de eso vamos a conversar. Vamos a conversar con 3 integrantes de la compañía El Rito. Hay españolas, chilenas y españolas, que se van a presentar en única función en el Nescafé de las Artes el próximo domingo 26, para que usted vaya. Vale la pena conocer esta experiencia que nos retrotraen o nos conectan con lo más ancestral de nuestra cultura. Somos chilenos, tenemos raíces múltiples y esta música, este baile que nos van a sugerir y contar las historias detrás de esta producción de la compañía El Rito. Se trata de la obra Soy. Estamos en Detrás de las Máscaras, en Bio Bio TV, como siempre y para siempre aquí, con un espacio para la cultura escénica de nuestro país. El Rito, decíamos nosotros que vamos, sobre el Rito, la obra El Rito vamos a conversar. Perdón, sobre la compañía El Rito, la obra Soy, de la compañía El Rito, eso es. Nos vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, por supuesto, por orden jerárquico, sí. La directora titulada Catherine Sandoval. Sí, Sandoval. Me puede decir Katy, no hay problema. Sí. ¿La Palazuela aparece por ahí? Sí, esa es mi academia, pero es un mundo aparte. Pensaba yo que era una especie así de seudónimo. No. Mi academia donde yo enseño flamenco se llama La Plazuela. ¿Cómo no? Aprovechamos para dar a conocer. A su lado izquierdo está Javier Vega, guitarrista. Así es. La música flamenca, recuerda, por supuesto, músicos extraordinarios, por supuesto, a nivel internacional. No es la excepción aquí, los músicos chilenos también son espectaculares. Y a su otro costado, Carla, ¿cuánto exactamente? Pía. Carla Pía. Carla Pía. Sí, bailadora también, intérprete. Lo único que nos falta hacer una cantadora. Son puras mujeres, decía de esta compañía, pero tenemos una intervención... No, puras mujeres, decimos como en el cuerpo de baile en realidad. ¿Ya? Somos solo mujeres en la parte danza, pero claro, en los músicos tenemos a nuestros compañeros también. Hay pocas músicas, parece, en el flamenco. Un poquito aquí, sí. En España hay muchas, pero aquí en Chile hay poquitas. ¿Sí? Somos poquitas. Mujeres músicos flamencos son pocas. Sí. Claro. Bueno, van a tener una única función y después una gira en diferentes zonas del país, regiones del país, Rancagua, en fin. Todos esos datos van a estar dentro de la introducción a esta entrevista. Siempre, a pesar de eso, que es conocida la música y ciertos sustratos, en fin, sus orígenes, no es tan conocida como para que todo el mundo la suma como una cosa cotidiana. Hablemos un poco del flamenco como expresión cultural en su origen, brevemente, por supuesto, desde su historia. Sí. Bueno, el flamenco es como un resultado de un recorrido del pueblo gitano, en realidad, que llegó a sentarse a España y ahí se formó como tal como lo conocemos ahora como el flamenco, pero antes de eso tuvo un recorrido muy ancestral, mucho mayor, por India, por toda África. O sea, es muy rico por lo mismo, porque por donde pasa va agarrando nuevos sonidos, nuevas percusiones rítmicas y tal. Y cuando llega a España
se asientan ahí, hay una mezcla ahí, fusión, Folclor. sí, folclore local, digamos, Ya. con los moros y la misma gente del lugar, el pueblo gitano, hacen todo un mix que se acerca un poco más al flamenco que conocemos hoy. En ese momento era mucho más, obviamente, más folclore, cada vez fue abriéndose más hasta convertirse en lo que es ahora, que es un lenguaje universal, digamos. Aproximadamente, ¿en qué año se fue formando o se inició? ¿Hay algún antecedente? La respecto a chodroma. eso? No es milenario. ¿Será milenario? O sea, el recorrido del pueblo gitano Sí. sí, porque fue Ya. Egipto, o sea, Claro. sí, antes, pero claro, en España, yo no sé qué época habrá sido. Lo que pasa es que empezó esto a formarse a través de lo que primero apareció fue el cante, lo que se empezó a desarrollar, Claro. el canto. Y luego ya se incorporó el baile y ya la guitarra casi en el último lugar. Claro. Entonces, Claro, es como algo hablar, gradual, no es Sí. algo como tan que parta de un minuto a otro, y a pesar de que ya ha tenido una gran evolución, sigue teniéndola porque hoy en día igual existen otras influencias, empiezan a existir fusiones también, entonces como es muy amplio realmente. Sí. O sea, si bien los cimientos también empezaron hace mucho, está en constante construcción y como Desarrollo. intercambio, claro. Sí. Claro. Bueno, y hay todavía conflicto entre el tradicional, el flamenco tradicional y el contemporáneo. Hay gente que no le gusta, yo he visto de los dos. Sí, hay muchos en puristas el mismo todavía, espectáculo. sí. En cuanto a Y la, la en gente cuanto a como la- responde mejor a veces al tradicional, sobre todo, estoy hablando de Cortés, Joaquín Cortés cuando vino para acá una vez. Sí, ahora, yo siento que ahora conviven un poco mejor, Sí. por lo menos en España. Por ejemplo, en los tablaos ahora uno puede ir y puede ver a alguien que representa, por ejemplo, al folclore, más bien La como escuela bolera. la escuela bolera, otro estilo, y participan junto con los flamencos que hacen flamenco Muy tradicional. actual. Y también dentro del flamenco hay muchos, se llaman palos, que son los distintos estilos del flamenco, y hasta el día de hoy hay unos que son mucho más modernos y se siguen bailando unos que son muy antiguos y se usan tal cual. Entonces como que conviven en este momento, siento yo, Claro. todas las ramas. Claro. ¿Qué hay en el fondo de esta cultura? No solamente, que no es solamente una cultura musical ni dancística, sino que una cultura más profunda. Hay algo más allá. A mí, sinceramente, me cuesta mucho. Yo soy como fanático de ver los orígenes. ¿Por qué estremece tanto? ¿De dónde nace? Porque el dolor humano o la esperanza humana, las reivindicaciones, etcétera, son todas comunes a todos los seres humanos. Pero hay algo en algunos sectores, en algunos pueblos, como que eso golpea o se manifiesta con una fuerza casi, como dicen, telúrica, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa con yo el creo que flamenco? primero- Ustedes que son cultores, ¿cómo lo sienten ustedes? Yo creo que también? primero eso, que recorre ese recorrido, los pueblos particularmente donde eso se fueron Se forjó un tomando, cada una de estas partes que conforman el flamenco, fueron pueblos muy sufridos de partida en su época. Y además después en España mismo, yo diría que el pueblo gitano, que fue como que el que primero hizo flamenco, fue un pueblo muy, muy dañado, muy perseguido, Sí. o sea, pasaron muchas cosas Sí. en la época de Franco, bueno, la Inquisición, un montón de cosas que también han aportado una connotación bastante potente en cuanto a la expresión y al quejido del flamenco, que le da esa particularidad, que en el fondo la llevamos todo, la lleva el cante, la lleva la guitarra y la lleva el cante más que nada, pero Que de hecho, claro, los ahí- tenemos todos. Ahí es donde se percibe más, o sea, cómo se van relatando historias de distinta índole en distintos palos que son estos estilos. Los de la minera, cómo sufrían lavar la ropa en el río y distintas cosas que en realidad van evocando diferentes emociones, sensaciones, que claro, también está un poco eso de comparar cómo ellos lo cantan, cómo ellos lo vibran, muchas veces trayendo su propia historia encima, y cómo uno se, entre comillas, apropia un poco de eso, sin necesariamente haber vivido tal cual eso, pero queriendo apuntar un poco y conectar con esa historia que fue de donde se formó, de donde nacieron esas letras, esas sensaciones, esos toques tan crudos de pronto, Sí. oscuros. Claro, y no son solo historias cotidianas. Yo escuchaba, le he puesto atención. Cuesta un poco entender a veces cuando uno escucha un disco, en fin.
la música, entender las letras. ¿Qué dice? Claro, pero hay algunos que he visto, o sea, no recuerdo en este momento, pero hay reflexiones filosóficas, reflexiones aluden a los sociólogos, o sea, sin nombrarlas, o sea, en la forma como elaboran o se desarrollan esa idea. ¿Algo semejante pasa en la música, Javier? Sí, la música, la verdad es que, bueno, esta pregunta que me acabas de hacer yo me la hice hace muchos años atrás, antes de poder viajar a España para poder entender desde aquí, estudiando, dije, quiero ver cómo es la historia de la música y cómo se toca la guitarra allá y lo que uno puede apreciar y entender. Y sí, la verdad es que si tú te vas a meter a un barrio gitano, por ejemplo, vas a ver que todos tocan la guitarra. Todo. La mayoría toca la guitarra. La mayoría canta, la mayoría baila. Claro. O una persona sabe hacer las tres cosas. Y todo esto no se va a una escuela a aprender, ni nada. Solamente se aprende en la casa, en la familia, en el Claro, parque, enseñanza. abajo de los edificios en el parque que se juntan todos los días. Y es una cosa Claro, es como una transmisión por imitación más que nada. Entonces... Claro, por eso no es difícil ver bebés de 4 años bailando. Claro, y ves haciendo que no les palmas. cuesta nada, y tú dices, ¿cómo? A mí me cuesta horas entender esto, y a ellos la verdad es que como que o lo sea, llevan una expresión cultural espontral. Totalmente. En Chile no tenemos, se ha perdido, existía en algún momento. Podemos tenerla, aquí pasa lo mismo, si son yo creo que son temas culturales, y, Se va perdiendo. por ejemplo, si aquí hay gente que se dedica a la cueca o tiene familias que son folcloristas, Claro. desde chicos conocen todos los ritmos del folclore y saben Claro. La cómo diferencia es que en tocarlo. España pareciera, por ejemplo, en España no se mide menos la expresión, aunque hay prejuicios. Sí, O sea, hay socialmente prejuicios, sí, hay prejuicios. sí, claro que Sí, sí. pero claramente Claro. acá estamos bastante más atrasados Sí. culturalmente, independiente de... Claro. O sea, a uno le tiene que buscarlo, Claro. en el fondo. Mi esencia de vida me hizo buscar mis raíces aquí y vivirla y vibrar con ello y aprenderla y bailar y meterme en la cueca, pero tuve que yo meterme, Claro. no me llega Claro. gratuitamente como en la calle todos los días, es difícil. En cambio en España sí es mucho más en la calle, se vive, si tú, sobre todo en Andalucía hasta el día de hoy, si tú te vas un rato vas a escuchar a alguien cantar que pase por abajo, o la señora que te vende la fruta, no sé, es parte de su cultura diaria. Claro, es una expresión cotidiana que, bueno, hay mucha improvisación también, especialmente diría yo en la música, ¿o no? En la composición. Sí, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que hoy en día, ya gracias a don Paco de Lucía, ya él abrió camino musicalmente al flamenco y lo nutrió tan bien que ya hoy en día es muy raro ver gente, por ejemplo, puristas, que hablábamos hace un rato de eso, Sí. que los hay, pero creo que ya en la actualidad ya la guitarra es mucho más, con un sonido mucho más moderno. Claro. Claro, el baile, la danza flamenca, el baile, eso sí que es estremecedor también, o sea, y complejo, o sea, no es una cosa de aprender como la cueca, que también es difícil, diría yo, ¿cierto? Pero es más complejo en ese sentido, tiene más recoveco, tiene más movimiento. ¿Cómo se siente cada uno de ellos? ¿Hay un movimiento para cada parte del cuerpo? Hay mucha disociación, hay mucha coordinación también. Ahí está como en gran parte el inicio de lo que sería como lo complejo de llevar todo el cuerpo más o menos armónicamente. Pero la parte más difícil quizás también es de adentro hacia afuera, por así decirlo, de cómo llevamos al movimiento también todos estos matices que están acompañados también. O sea, el tema, la técnica igual se trabaja y claramente hay personas que tienen distintas influencias también, por otro lado, más contemporáneo, un poco más clásico, etcétera. También ahí se va viendo si es que está un enfoque más, como más de la escuela bolera, también de lo que estábamos conversando, más tradicional, un poco más de fusión, etcétera. Pero hay harto material que en realidad se estudia siempre. ¿No? Claro. Y yo diría, en este momento creo que lo más difícil, o sea, en este momento digo nosotras cuando ya hemos estudiado flamenco muchos años, cuando ya eres intérprete, yo creo que la improvisación es lo más difícil y que uno en realidad, o por lo menos para mí, yo soy más músico que bailarina. Creo que la bailadora de flamenco, si bien tiene una interpretación
muy potente y todo lo que conlleva poder mover el cuerpo y tal, pero yo creo que somos más músicos que bailadores, entonces, porque trabajamos con ellos a nivel percutivo y nos transformamos en una persona que hace percusión, que esa percusión replica hacia arriba con arte y todo, pero somos músicos. Vamos a conversar sobre todo esto en una pequeña pausa que siempre hay en este programa. Vamos y volvemos. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos detrás de las máscaras en BioBio TV, Radio BioBio, biobiochile.cl, conversando con la compañía El Rito, 3 integrantes de la compañía El Rito, que el próximo domingo presenta la obra Soy en el Nescafé de las Artes. La obra Soy fue bien golpeadora, bien chora, digamos así, la postulación, la propuesta que ustedes hacen. La mujer, chuta. La mujer en todos sus valores, ¿cierto? No solo en aquellos que son reconocidos y reconocibles, sino aquellos que están pareciera ocultos. Esta es la segunda obra de la compañía, o sea, una compañía con... ¿Cuándo fue? El 2016, ¿sí? Claro, partimos el 2015. El 2016 empezamos ¿Qué énfasis tiene? ¿Por qué ese énfasis, mejor dicho? ¿La obra o la obra? La obra. Bueno, nosotras rodando la primera obra Tierra, también éramos un elenco muy grande de mujeres, solo mujeres. Dijimos que había un, ¿cómo se dice? No era una maldición, no, pero había tocada un poco la compañía. Sí, la compañía fue tocada por un boom de maternidad. Todo al mismo tiempo. De repente, Maldición no era. Partimos claro. distinto porque en realidad éramos 2 mamás. Sí, antes. y después partimos empezaron 2 así. y empezaron. Dijimos, claro, ahora quien se meta a la compañía va a salir mamá seguro. Y de ahí empezó a salir esta, como no problemática, pero una situación una especial. situación Situaciones que era especiales. cómo seguimos haciendo Congeniar esto, todo. seguimos haciendo arte, seguimos haciendo danza, seguimos haciendo cultura, seguimos trabajando, seguimos estudiando, también siendo madre, y nos empezamos Siendo a dar cuenta hija, de la etcétera, necesidad de todo. las otras Claro. mujeres, de las mismas compañeras, de nuestras madres, de las abuelas, bla, bla. Y ahí empezó a nacer lo del concepto de Soy, que era poner en valor a la mujer en realidad, porque cuando, o sea, yo siempre lo sentí, no siendo madre también, pero, Claro. pero ser mujer es muy difícil, desde chiquitita es muy difícil. Yo sé que los hombres deben decir para ustedes también, pero en realidad ser mujer es muy complejo. ¿Tú, Javier, tú participaste del comienzo en ese proceso? No, yo estoy en esta última Me obra. mató una pregunta. Pero el proceso de Soy sí, desde el principio. Del proceso de esta obra, sí. Ya. Pero de la compañía, no. No, de esta obra. De esta obra, sí, claro. Porque fueron exponiendo situaciones personales, identidad, todas experiencias personales, y en la medida de eso se fue trabajando. Se va empezando a construir. Sí. Claro, con esto mismo de conversar entre nosotras y nosotros también, se van recordando cosas, vivenciando, y uno en realidad va, entre comillas, uniendo un poco cables, y eso ya se empieza a traducir en lo que va a ser la coreografía, lo que va a ser la música, todo lo que se elige, etcétera.
Ya, entonces, perdona. Y ahí intervienes tú. Están con la música al lado, con el... Sí, pero primero, primero hicimos un guión, Hay, después... hay planteamiento de lo que se quiere Previo. un poco abarcar de temática en sí, en particular en la obra, y luego ya empieza Claro, toda por la escena. planificación Ya. de lo que va a ser, Ya. sí, coreográficamente, Mira, musicalmente. Antes de ir conversando de la obra, los detalles de la obra, la parte medular de la obra, estos laberintos que se van produciendo, no hemos escuchado parte de la música. Tú puedes, Sí. a tu gusto, pero que sea representativo de lo que vamos a ver el domingo. Vamos a tratar de hacer algo que a esta hora de la mañana. Sí, todavía está la garganta un poco afinada. No usamos nuestras gargantas. Sí. ¿Qué va a hacer? Hacemos los de... Lavando la voz. Bueno. Ya. Vamos. Vale. Bueno, Algo así. sí, algo así. No quisiera estar en Algo así. esos dedos. ¿Ya? No, difícil. Es compleja la música. No hay música flamenca que uno pueda tocar sencillamente. ¿Sí? Hay Ahí también, la sí. rumba, Sí, los tangos. sí, pero por esencia el flamenco es como una música con una técnica muy vertiginosa, entonces generalmente está... Pero el vértigo, al mismo tiempo, o sea, si uno lo quisiera mostrar en posturas que se usan, son notas común y corriente, fa, do, o son más sostenidos, menores, qué sé yo. Sí. ¿Sí? Si Hay de hablamos todo de eso. mano izquierda, comparando por ejemplo con la guitarra tradicional, clásica o lo que sea, tiene sus propios acordes, sus propias formas de hacer acordes, de Claro. sonido. En Claro, ese es sentido decir, un es do en compleja. el flamenco no es lo mismo que un do en Claro, otra música. claro. Tiene Claro. un Porque, modo. porque a simple vista, el movimiento de los dedos, ¿cierto? Se nota que son posturas complejas, o sea, no que se van... Sí, eso bueno, depende de la musicalización, pero, Claro. pero básicamente tiene sus cosas particulares y específicas el flamenco, sí, Claro. en forma de crear acordes. Bueno, ustedes decían que y en esta obra Soy se va a ver que la música, el cante y el baile es como un solo cuerpo integrado, ¿cierto? Un solo cuerpo integrado, pero algunos de ellos, cada cual aporta su especialidad, Sí. su detalle. Y cada cual tiene su momento también. Todos Claro. tienen un momento solos, por decirlo como tanto la guitarra como el cante, el baile, también. Todos tenemos algún momento solo. Claro, es alegre, a mí me parece que es alegre en momentos Sí, de hay jolgorio, momentos de que sí. fiesta, pero igual tiene un toque, esa alegría, un toque como de quiebre, como que se mete el dedo en una herida ahí de repente. Sí. ¿Ya? El amor, por ejemplo, que es tan Sí. festejado, ya va anunciando lo que puede pasar, más allá de los hijos, etcétera, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué perfil va a tener en ese sentido, tomando en cuenta eso? Soy, va a ser, como se recuerdan de los ancestros, de la abuela, de las madres, de los dolores propios y de las alegrías propias, va a ser ¿qué va a primar ahí? De acuerdo a la experiencia de ustedes, porque otro grupo a lo mejor tiene una experiencia más festiva.
Claro. otros más dolorosos. No, yo diría que esta obra tiene un poquito de todo, pero tiende a más oscura que a clara. Sí. Sí, porque depende de la escena también. Cada escena tiene una temática puntual independiente de la otra, entonces depende de la escena, Cómo sobre se todo aborda. la temática que tiene. Todos le hemos dado el color que tomó al final, tanto la música como las coreografías. Por ejemplo, no sé, hay una escena que se trata de las múltiples facetas de la mujer y como multitasking, que es como un poco estresante, claro. Y ahí la coreógrafa hizo, todo va muy, muy de la mano de las coreógrafas. Ellas son las que dirigen para dónde va a ir esa escena y según sus visiones. Entonces cada una decía, mira, yo quiero que esta tenga diferencias de ritmo, que tenga pausa, que tenga momentos no sé qué. Y eso lo fuimos armando nosotros también según la visión de cada una de las coreógrafas. Claro. Y yo diría que quedó bien, o sea que pudimos plasmar lo que ellas querían en el fondo. La escena esta de la abuela y no sé qué tiene de juego y tiene de alegría, pero también tiene de ternura, tiene, o sea, aborda... Claro, o sea, está Claro. lo inicial que lo dan efectivamente las coreógrafas y está todo eso, y ya una vez que nosotras empezamos a vivirlo en cuerpo también, nosotras tanto como baile, como ya también siendo uno con los músicos, empiezan a pasar cosas, empieza cada una también a encontrar dentro de su propia historia cómo coincide quizás... ninguna es abuela, pero sí hemos tenido abuelas. Entonces, ¿de dónde viene eso también? ¿Cómo, Tratar de interpretarlo, ¿no? claro. Igual Entonces, es de en a ese poco se sentido un empieza. poco más teatro, porque por ejemplo esa Claro. escena, la coreógrafa coreográficamente habla de personaje, entonces hay un personaje, hay una abuela, hay una madre, hay una niña, y no es caracterización, no tenemos... Obvia. Claro, no tenemos cosas faciales, no tenemos texto, Claro. entonces hay que demostrarlo a través del cuerpo. Encontraron esa investigación en su propia identidad y en el contexto alrededor, cosas que por duras, demasiado duras, las dejaron fuera, No. ¿no? Abusos, por ejemplo, que son uno de los problemas que se enfocan. Sí, pero no, al abusos presente. no vimos, no lo tratamos, pero sí hay cosas que yo dije, prefiero no dejarlas fuera, como Claro. por ejemplo la sensación que por lo menos toda la compañía tenemos que somos muy culposas y somos muy... culposos, hay sí, mucha el culpa. sentimiento de Hay culpa. mucha culpa en las mujeres en general, como que... Y también mucho autoboicot, que cada vez menos, Sí. pero hay mucho de eso. Pero que de- existe, que está ahí a pesar Pero de que... como la de culpa todo. lo más, Sí, como la lo más culpa es constante. heavy, sobre A lo todo mejor- las a lo mejor madres. tienen razón, Sí. ¿no? Sobre todo las madres. Sí, ¿cómo tienes razón? Sí, siempre es como no estoy siendo buena madre, no estoy siendo no sé qué, es Claro, como... claro. Y, Bueno, y por supuesto lo que coarta el desarrollo personal también, porque evidentemente hay que dejar de lado. es que eso es justamente Claro. Sí. eso, el cómo poder seguir siendo pareja, madre, amiga, hija, siguiendo también el camino de lo que uno quiera. Pero hay una escena que trata de la lucha de las mujeres en la calle. Claro. Esa escena tratamos de converger allí todo el tema de los abusos a nuestras antepasadas, Claro. la poca libertad. Claro. Bueno, o sea, expresiones de carácter personal, individual, pero al mismo tiempo colectiva, Sí, que en el totalmente. fondo la esencia del flamenco es una expresión Colectiva, sí. colectiva que no aplasta lo individual, no aplasta las capacidades personales, al revés, las fortalece, Sí. ¿cierto? Se potencia. Y en función de un trabajo que colectivo que es el más permanente al final de cuentas, siempre, porque los individuos, las personas se van renovando y va quedando... Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, aunque ustedes no crean, ¿qué espera, por decirlo así, el público? ¿En qué cosas las van a estremecer? ¿En qué área de la vida? Yo creo que también depende de cada persona, Sí. porque hay áreas de las relaciones de pareja y otras que son más... Yo creo que por lo que he escuchado, las que más se han tocado ha sido con la de la calle, con la Sí. de las mujeres en colectivo y con la de la mujer también en sus múltiples Sí. facetas. Creo que esa, como que a la mujer particularmente le llega... Se sienten identificadas con algo que les hace mucho sentido, pero Sí. personal. Pero es tan amplio, en realidad, y está abordado de distintas formas, no solamente como nosotras mujeres de esta edad y esta realidad, sino que nos dimos un tiempo también de pensarlo un poco más en general.
Entonces es muy amplio Claro. con lo que puede cada persona Todo el mundo va a identificarse. encontrar un eco de alguna Sí, forma. de alguna Como hombre, forma, sí. ¿Qué te llega más? La verdad que la música te encuentro que está... Es que la Bueno, magistral. Soy entonces se va a presentar el próximo domingo. Gracias Carla, gracias Katy, gracias Javier. Es una obra que no es muy extensa porque yo sé que hay personas que no les gusta mucho el flamenco o que no aguantan tanto Ya. tiempo ¿Cuánto viendo dura? flamenco, pero la obra dura Una hora, casi, 55 casi ni minutos. siquiera Sí. dura una hora. Claro. Javier, Katy, Carla, gracias por la conversación. Muchas que les gracias. vaya Muchas todo gracias por la súper invitación. bien. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Vaya al teatro y vaya a ver Soy.